Buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy. Estamos en tercera unidad, la cual trata sobre volúmenes y sólidos de revolución y algunos, son básicamente aplicaciones geométricas de la integral. Hemos visto área entre curvas, volúmenes de sólidos de revolución por varios métodos. El primero de ellos fue el método de los discos, en el cual el rectángulo representativo debe ser perpendicular al eje de rotación. Como segundo método fue el de capas cilíndricas, en donde dicho rectángulo debe ser paralelo al eje de rotación. Entre estos dos también se vio el método de las arandelas, el cual aparece en ambos, ya que depende de cómo esté orientado el rectángulo con respecto al eje de rotación. Las arandelas aparecen en sólidos con huecos. Cuando se tienen huecos en estos, debes tú calcular el radio interno, el radio externo, dependiendo del método, y a este volumen del hueco restarlo del volumen total, como si no estuviera hueco el sólido de revolución. Ese es el método de las arandelas. Hay uno más que es el más sencillo de todos, es el método de Pappus, el cual consiste en determinar el centroide de la región de interés. Dicha región se rota alrededor de un eje de rotación y con una fórmula tan sencilla como el teorema de Pappus, que es 2pi por la localización del centroide por el área de la región, se encuentra rápidamente el volumen de la región de interés. Descartando todas las proyecciones que se hacen en el método de los discos y el método de las capas cilíndricas, asimismo en el método de las arandelas. Hay un cuarto método, bueno, de hecho el Pappus es el cuarto método, hay un quinto método. El quinto método tiene que ver con secciones transversales. Es un método un poco más complicado que los discos y las capas cilíndricas. Realmente no es muy utilizado. Los más prácticos pues han sido discos, capas y Pappus principalmente. Con eso voy a terminar esta unidad. Hay más aplicaciones de la integral, claro que sí. Puedo mencionar que está la longitud de arco. La longitud de arco se refiere en este caso a medir cuánto mide una función. Una función usualmente es una cosa irregular, es una línea curva que puede tener cualquier orientación. Puede ser una línea recta también. La longitud de arco consiste en calcular, imagina que tú enredas un hilo a lo largo de la función y tú puedes medir ese hilo. Entonces, la longitud de arco consiste en saber la longitud de esa curva que está toda torcida, enredada en un intervalo A, B. La integral involucrada o asociada a la longitud de arco es complicada en general, ya que incluye una raíz cuadrada del integrando. No es fácil en muchas de las ocasiones evaluar esta integral, por lo cual se requieren métodos numéricos para su correcto análisis. Otra aplicación de la integral que tampoco abordamos es el trabajo en física. Se refiere a energía, no es el trabajo que pues, nosotros conocemos, ¿verdad? Jornada de 8 horas o más, eso no. El trabajo en física es la energía que necesita un cuerpo para moverse de un lugar a otro sujeto a ciertas fuerzas. Eso se ve en el curso de dinámica y mecatrónica. Sí, en dinámica. Por ejemplo, ¿cuánta energía requieres tú para lanzar un satélite en órbita? Eso es importante conocerlo, ¿verdad? Y para eso se necesita una integral. Por ahí, cuando recién empezamos el curso, les mostré también una pequeña aplicación de la integral para el cálculo de la fuerza que debe tener un muro de contención en una presa para que no se desborde el agua. Para este cálculo requieres conceptos de análisis de fluidos que ves en quinto semestre. Y bueno, el cálculo de dicha fuerza es a través de una integral.
La integral se aparece en ecuaciones diferenciales, y las ecuaciones diferenciales modelan situaciones. ¿Qué puede ser, por ejemplo, crecimiento de una población, eh, economía, el voltaje promedio en una casa? También si uno quiere calcular el voltaje promedio en una casa, se requiere de una integral. Calculamos, recuerdo, que la velocidad del sonido en diferentes capas de la atmósfera y promediamos esas velocidades. Y fue como una integral. Entonces, date cuenta que la integral aparece en muchos lados. Es muy útil. No es una cosa para atormentar a los estudiantes. Es una herramienta necesaria para modelar con mayor precisión la realidad. Bueno, la integral es súper importante. Voy a iniciar hoy la cuarta unidad y última del curso, que son series y sucesiones. Solamente se llama series la cuarta unidad, pero es importante ver un poquito de sucesiones para comprender qué es una serie. Bueno, les comparto el Stuart. Es más fácil así, de la pizarra. Es el capítulo 11 del Stuart. Esta es la sexta edición, el volumen 1, porque hay volumen 1 y 2. Y bueno, aquí habla sobre polinomios de Taylor. Estas líneas de colores que puedes ver aquí son polinomios de Taylor, así se llaman. Los polinomios de Taylor, por ejemplo, mira, la línea roja que está por aquí es una función seno. Si la ves, y igual a seno de x. Un polinomio de Taylor de grado 1 es este T1 de aquí, es la línea recta. Lo que hace es tender a aproximarse a la función. Cuando tú tienes funciones algebraicas, periódicas, exponenciales, de cualquier tipo, muy complicadas de analizar, principalmente en física, lo que hacemos nosotros es aproximar la función a su polinomio de Taylor y de esa forma seguir trabajándolo o analizándolo. ¿Por qué? Pues resulta que los polinomios son funciones algebraicas muy sencillas que tú puedes integrar o derivar. Cualquier función continua, cual sea, es decir, que no esté rota cuando tú la grafiques, tiene una representación en serie de Taylor. Y la serie de Taylor gráficamente son estas curvas. En la serie de Taylor de grado 1 es la curva que está aquí, el T1, la línea recta. El de grado 2 me parece que no está dibujado aquí, pero está el de grado 3. De hecho, no están los pares. Date cuenta que solamente es grado 1, grado 3, grado 5 y grado 7. Fíjate, el polinomio de Taylor de grado 3 es una función cúbica, es esta morada. Lo que hace es tender a pegarse un poco más a la función seno, que es la que se está aproximando con dichos polinomios. El polinomio de Taylor de grado 5 es esta línea azul. Se ajusta un poco más, o bien se ajusta mejor que el polinomio de grado 1 y el grado 3. Y todavía puedes mejorar esa aproximación a un polinomio de Taylor de grado 7. Fíjate que el de grado 7, que es este verde, se pega todavía más que los anteriores a la función sinusoidal. Tiende a comportarse como esta. Si nosotros graficamos un polinomio de Taylor de grado 9, de grado 11, de grado 13 y así sucesivamente, entre más grande sea el grado de este polinomio, más preciso o mejor se ajusta, mejor dicho, a esta función sinusoidal. Y es mucho más fácil trabajar polinomios que funciones trigonométricas. Bueno, los polinomios de Taylor son muy importantes. Habla sobre sumas parciales, pero antes de llegar a este punto necesitamos ver qué es una sucesión, porque los polinomios de Taylor son series. Aquí en el Stuart, como puedes ver, viene el concepto de sucesión.
Una sucesión es una lista de números escritos en un orden definido, es decir, que siguen una regla, una fórmula, hay un patrón. Son como esos ejercicios que te dejaban en la primaria o en la secundaria, en donde daban una serie, bueno, una sucesión de números y te preguntaban qué número sigue y qué número es el segundo y qué número es el tercero y así sucesivamente. Eso es una sucesión, una lista de números que siguen cierto patrón. El objetivo es calcular ese patrón o identificarlo, ¿vale? Los elementos de la sucesión se representan así: A1, A2, A3, A4 y hasta el enésimo. La sucesión puede ser finita o infinita. Se dice que es finita cuando tenemos un número finito de elementos, es decir, que tú puedes contabilizarlos. Tú puedes decir, esta sucesión contiene 10 elementos, contiene 1000 elementos, y así sucesivamente. Una sucesión infinita es cuando no tiene fin. Así de fácil. Bueno, la sucesión siempre, como nosotros contamos desde 1, los elementos de la sucesión se representan con una letra llamada A y un subíndice, 1, 2, 3, que bueno, en este caso localiza la posición del elemento dentro de esa sucesión. Las sucesiones se escriben de esta forma. Los elementos, como puede ser una sucesión finita o infinita, ponemos los 3 primeros o los 4 primeros seguidos de puntos suspensivos, encerrados entre llaves. Esta es una forma de escribir una sucesión. Otra es que pones el término enésimo encerrado entre llaves, o bien entre llaves y con índices, porque te digo, puedes tener sucesiones finitas o infinitas. En este caso, la notación A sub n entre llaves desde 1 hasta infinito significa que la sucesión inicia con el término n igual a 1, es decir, A1, después le sigue el n igual a 2, sería el A2, después n igual a 3, que corresponde a la 3, y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta infinito, que es el último término de la sucesión. ¿Bien? Tenemos diferentes formas de escribirlas, entre unos cuantos elementos, entre llaves, el enésimo o bien con índices. Esto es muy parecido a la notación sigma cuando hacíamos sumas, que inicia desde cierto índice y termina hasta a otro valor, ¿verdad? Bueno, aquí tiene un ejemplo, vamos a verlo. Algunas sucesiones se pueden definir dando una fórmula para el término enésimo. En los ejemplos siguientes se ofrecen 3 descripciones de la sucesión. Una en la que se aplica la notación anterior. La notación anterior se refiere a esta de aquí. En otra se aplica una fórmula definida y en la tercera se crean los términos de la sucesión. Mira, aquí está. Vamos al grano. Algo importante. Aquí que dice, observa que la n no tiene que empezar en 1. No necesariamente. Este n es un índice que etiqueta nada más, que sirve para construir la fórmula de la sucesión, pero no necesariamente debe iniciar en 1. Puede iniciar en 2, puede iniciar en 3, en 5, en 20, en 1000, lo que sea. No puede empezar en números fraccionarios o números con punto decimal, ya que no tiene sentido. Deben ser números enteros positivos. Mira, esta sucesión es una fracción dividido, bueno, n entre n más 1. La sucesión comienza en 1 y termina en infinito. En esta columna se identifica la fórmula del enésimo término. El enésimo término viene dado como esta fracción. ¿Qué valores toma n? N toma los valores, te lo está diciendo aquí, desde 1 hasta infinito. Entonces, si tú sustituyes n igual a 1 en esta fórmula, ¿qué número vas a obtener? 1 arriba y abajo, 1 más 1, 2. Es decir, obtienes el término 1 medio. 1 medio es el primer término de esta sucesión. ¿Qué elemento le sigue? Le sigue aquel cuyo valor sea n igual a 2. Sustituyes en tu fórmula. 2 sobre 2 más 1 te da 2 tercios, que es este de aquí. Tercer elemento, n igual a 3.
3 arriba, 3 más 1 abajo, es decir, 3 cuartos, y así sucesivamente. Si te das cuenta, estos de aquí son los elementos de la sucesión, unos cuantos, los 4 primeros términos, y siguen una especie de patrón, si lo detectas, ¿verdad? El denominador del primer elemento es el numerador del segundo, el denominador del segundo es el numerador del tercero, y así sucesivamente. Con esto tú puedes predecir o bien escribir algunos cuantos elementos de esta sucesión, la cual es infinita. No tiene fin, ya que los índices te lo están diciendo. Inicia en 1 y termina en infinito. Siguiente sucesión. Aquí es un poquito más complicada. Fíjate que aquí no te están diciendo dónde empieza, dónde acaba. Cuando carece de índices, la sucesión se entiende que empieza en 1 y termina en infinito. ¿Vale? A veces pueden empezar en 0, pero es muy raro. Entonces, casi siempre, usualmente, es n igual a 1 el primer término. La fórmula del enésimo término es esta fracción que está horrible. Es menos 1 elevado al exponente por este n más 1 dividido entre 3 a la n. Si tú sustituyes n igual a 1, que es el primer elemento de la sucesión, aquí te da menos 1 a la 1 es menos 1. 1 más 1 te da 2. Por el menos 1 que está acá, te da menos 2, dividido entre 3 a la 1, 3. Es decir, menos 2 tercios, que es el primer elemento de aquí. El siguiente es con n igual a 2. Si n vale 2, aquí es un cuadrado y aquí también. Aquí sería 3. Menos 1 al cuadrado es más 1. Por 3, 3. Entre 3 al cuadrado 9, es decir, 3 novenos. ¿Vale? Y así continúas construyendo los demás elementos variando el índice n. 1, 2, 3, 4, hasta el número que tú quieras. De esa forma se van construyendo los elementos de esta sucesión que están aquí. Aquí pone el término enésimo, luego le sigue el n más 1 ésimo, el n más 2 ésimo y así sucesivamente hasta infinito, ¿vale? Aquí pues es una fórmula diferente, una raíz cuadrada de n-3. Observa algo, aquí la cosa no empieza en 1, sino en 3. ¿Y dónde acaba? En infinito. Si n vale 3, aquí te lo está diciendo, n es mayor o igual a 3. Es muy importante poner dónde empieza, bueno, al menos dónde empieza la cosa. Si no pones un final, se entiende que termina en infinito. El primer valor de n debe ser 3. Si n vale 3, sustituyes aquí, te da raíz de 0, es decir, 0. Si n vale 4, que es el siguiente valor, sería 4 menos 3, 1, y raíz de 1 es 1. Si n vale 5, que es el que sigue, 5 menos 3 es 2, raíz de 2 no es exacta, se queda como raíz de 2. Aquí en las sucesiones no es conveniente aproximar. No se recomienda eso, ¿vale? Y así sucesivamente hasta construir más y más términos en la sucesión. Aquí hay una más. Una trigonométrica, coseno de n pi sextos, donde tú veas n vas a poner estos valores, 1, 0, bueno, esta sucesión empieza en 0, fíjate, a diferencia de las demás que iniciaban en 1, en 3, aquí inician 0. Si n vale 0, sustituyes, aquí deben ser radianes, y te da coseno de 0 pi sextos, coseno de 0 vale 1. Luego, si n vale 1, sería 1 por pi entre 6, pi sextos, coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Si n vale 2, sería 2 pi sextos. Si n vale 3, 3 pi sextos. Y así sucesivamente vas construyendo los elementos de esta sucesión. Aquí al parecer no hay un patrón, porque es 1, raíz de 3 sobre 2, 1 medio, 0. No hay como que una regla. Bueno, la fórmula es esta de aquí, pero si a ti te dieran estos elementos y te piden la fórmula, estaría muy difícil calcularla porque necesitas más elementos para poder predecir o pronosticar. En cambio, si te dan esta de aquí, 0, 1, raíz de 2, raíz de 3, la que sigue raíz de 4, raíz de 5, raíz de 6, es muy fácil de detectar ese patrón. Aquí un poquito, bueno, es relativamente sencillo. Si te das cuenta, los signos se van alternando, menos, más, menos, más. Cuando tienes signos alternados, se le asocia un término menos 1 elevado al exponente n.
Y aquí, pues fíjate que los denominadores son potencias de 3. 3 a la 1, 3. 3 a la 2, 9. 3 a la 3, 27. 3 a la 4, 81. Y los numeradores son, por ejemplo, como decirles, como un n más 1, donde n inicia en 0, perdón, en 1. Si n vale 1, 1 más 1, 2. El segundo elemento, n vale 2, 2 más 1, 3. Tercer elemento, n vale 3, 3 más 1, 4. Bien, de esa forma, viendo patrones, tú detectas la fórmula. Y mira, acertamos. Aquí está, ¿sale? Entonces, esto es lo que te dejaban en la primaria. No es como que de pensar mucho. Solamente es construir más y más términos para que tengas una sucesión más apropiada y detectar la fórmula. Aquí mira un ejemplo. Te dice, encuentra una fórmula para el término general a n de la sucesión. Fíjate, aquí nada más te dan 5 términos. ¿Qué podemos decir de esto? Los signos se van alternando. Más, menos, más, menos. Cuando tienes signos alternados, debes tener un menos 1 elevado a la n de ley. ¿Vale? Fíjate en los denominadores. 5, 25, 125, 625. Estos denominadores son potencias de 5. 5 a la 1, 5. 5 al cuadrado, 25. 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Y así sucesivamente. Entonces, arriba va un menos 1 a la n, abajo un 5 elevado a la n. Aquí n empieza en 1. ¿Vale? Porque 5 a la 1 te da 5. No puede iniciar en 0 porque 5 a la 0 te da 1. Y ese término no está en la sucesión. Entonces, ¿qué cosa va aquí? Como la cosa inicia en 1, debes encontrar una fórmula que te dé 3 cuando sustituyas el valor n igual a 1. Por ejemplo, si es n más 2, se me ocurre n más 2. ¿Por qué más 2? Porque como n vale 1 al estar en la primera posición, 1 más 2 te da 3 y coincide con este. Veamos si funciona para este. Este elemento es el segundo de la sucesión, por lo tanto n debe valer 2. Y si le sumas 2 te da este 4. ¿Correcto? Tercer elemento, ahora n vale 3. Súmale el 2 que habíamos quedado, te da 5. Cuarto elemento, 4 más 2, 6. Quinto elemento, 5 más 2, 7. Y fíjate que sí funciona. Entonces, son patrones. Nada más, aquí te doy un poco de explicación. Pero ya lo encontramos, ¿verdad? Aquí es un menos 1. Bueno, aquí se ve un poquito alterado el exponente. Ahorita vemos por qué. El numerador es n más 2, como habíamos dicho. El denominador es un 5 a la n, son potencias de 5. Pero ¿por qué menos 1 a la n menos 1? ¿Por qué no a la n? Nada más, ¿qué diferencia se tiene? Bueno, resulta que la primera cosa es positiva. La segunda es negativa. Positivo, negativo. Bien, y acá arriba, ¿cómo era? Negativo, positivo, negativo, positivo. Cuando empieza con menos, es menos 1 a la n. Cuando empieza con más, debe ser este mismo menos 1 a la n, pero más o menos 1, para recuperar ese signo positivo. ¿Bien? Ese es el truco, nada más. Cuando tú inicias con signo, en este caso, positivo, sería n más 1 o n menos 1. Da lo mismo. Lo que importa es el signo. Y listo. Bueno. Otro ejemplo. Aquí dice, en este caso hay algunas sucesiones que no tienen una ecuación que las define en forma simple. La sucesión P sub n es la población mundial el 1 de enero del año n. O sea, esa es tu sucesión. Por cada año que esté transcurriendo, nos preguntamos, ¿cuánta gente hay en el mundo? El 1 de enero de cada año. Eso es algo complicado, ¿verdad? Es algo muy difícil de predecir.
Por ejemplo, en, no sé, en 2020, realmente no sé cuál sea la población actual, pero de aquí a que lleguemos al 1 de enero de 2021, tenemos una cifra. El 1 de enero del 2022 tenemos una cifra totalmente distinta. 1 de enero de 2023 va a ser muy diferente. Y al parecer no hay una relación entre estas cifras, porque es difícil controlar este crecimiento poblacional. Entonces, difícilmente se puede dar una fórmula para esto, ¿vale? Aquí, ¿qué te dice? Otro ejemplo de sucesiones con fórmulas difíciles o que prácticamente imposibles de encontrar. El enésimo dígito, bueno, el enésimo elemento de la sucesión es el enésimo dígito en la expansión decimal del número de Euler. ¿Quién es el número de Euler? El número de Euler es el que aparece en tu calculadora, en la tecla de notación científica por 10 a la X. No sé si tú tengas una calculadora por ahí. Es una letra rosita que es la E, es el número de Euler. Si tú llamas al número de Euler, te va a dar 2.7182818 y así sucesivamente. Bueno, la sucesión se refiere a los dígitos después del punto decimal. El primer dígito de la sucesión, bueno, el primer elemento de la sucesión es el primer dígito después del punto, que es 7. El segundo dígito, perdón, el segundo elemento de la sucesión es el segundo dígito después del punto decimal, que es un 1. El tercer elemento de la sucesión es el tercer dígito después del punto decimal, y así sucesivamente. Fíjate que aquí en esta sucesión no hay como que un patrón fácil de encontrar, ¿verdad? ¿Qué sucesión sigue esta regla? 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2 y así sucesivamente. Es difícil, es muy difícil. Y aquí vienen más. La última. Las condiciones siguientes definen en forma recursiva la sucesión de Fibonacci. Muy importante, seguramente las has escuchado en películas, en caricaturas, la sucesión de Fibonacci. ¿En qué consiste esta cosa? La sucesión de Fibonacci se representa así, f sub n, y a que es igual, pues el primer elemento es 1, el segundo elemento es 1, y el enésimo elemento, fíjate que es igual a la suma de los dos anteriores, siempre y cuando inicies en 3. Entonces, si el primer elemento es 1, el segundo también es 1, el tercer elemento es la suma de los dos anteriores, 1 más 1, 2, es este de aquí. El cuarto elemento es la suma de los dos anteriores, 2 más 1, 3. El cuarto elemento es la suma de los dos anteriores, 2 más 3, 5. Este 8 es la suma de los dos anteriores, 5 más 3. El que le sigue 5 más 8, 13. El que le sigue 8 más 13, 21. El que le sigue 13 más 21, 34, ¿verdad? Es el siguiente elemento de esta sucesión. El que le sigue es 34 más 21. Y el que le sigue, tú vas acumulando los dos anteriores. Esa es una sucesión de Fibonacci, muy importante para los matemáticos. Bueno, ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, bueno, de mi parte. Bueno, son sucesiones, son patrones, nada más. Y bueno, ahora, ¿cómo se ve gráficamente una sucesión? Una sucesión gráficamente es esto. Son puntitos. Tú das el valor de n. 1, 2, 3, 4 y así hasta el número que tú quieras. Recuerda que son en números enteros. Y graficas la fórmula. La fórmula, en este caso, que se está graficando, lo detecto que... En la gráfica esta, bueno, es la misma de aquí arriba, pero es más precisa la de aquí. Es más ilustrativa la figura 2. Están graficando la cosa
n sobre n más 1. Este de aquí, ¿vale? Es la que se vio acá, en el inciso A del ejemplo 1. ¿Cómo graficas esto? Bueno, pues lo graficas así. Das el valor de n, sustituyes en tu fórmula n sobre n más 1 y obtienes este puntito. El que le sigue n igual a 2, graficas este otro puntito. Y así sucesivamente los demás. Y tienes este comportamiento. Es como una gráfica de dispersión, las que hacemos en Excel. No recuerdo si con ustedes las hice. Creo que no. Bueno, ahorita hacemos una, si quieren, y más de una vez. Que igual les sirve a ustedes como graficar en Excel para las sucesiones. Bueno, voy a poner aquí unos ajustes primeros. Me gusta la configuración del Excel. Perfecto. Y aquí en vista, 5 de listo. Vamos a verificar una sucesión. Aquí le ponemos n. Aquí la fórmula f de n. ¿Vale? ¿Qué sucesión vamos a graficar? Vamos a graficar n dividida entre n más 1. Vamos a reproducir la que viene en el libro. ¿Vale? Esta es mi fórmula. ¿Dónde quieres que inicie? No puede iniciar en valores negativos. Puede iniciar en 0 o en 1. O cualquier otro número, ¿verdad? Supongamos que inicia en 1. Entonces el que le sigue es 2, ¿verdad? Y luego 3 y así sucesivamente. Voy a hacerlo hasta 15, porque sí. Voy aquí a insertar una tabla. Y vamos aquí a insertar en tabla. La tabla tiene encabezados, eso es correcto. Y vamos a la tabla, le cambio la configuración porque no me gusta y listo. Esta tabla se llama tabla 1. Ok. ¿A qué va a ser igual la columna de las f de n? Pues es igual a la fórmula. Es n, que es este valor, dividido entre n más 1, paréntesis, n más 1, cierro. Enter. Y te da estos. Automáticamente se rellena. No tienes que arrastrar la fórmula cuando utilizas tablas. Se arrastra cuando utilizas cuadros. ¿Vale? Ahora vamos a graficar la sucesión. Vamos a insertar gráficos de dispersión. Me aparece una cosa en blanco, no te preocupes. Le das aquí en seleccionar datos y vas a poner, en este caso vas a seleccionar los valores, que son estos de aquí, ¿verdad? Y listo, enter. Y mira, listo. Aquí está la sucesión. Claro, la puedes hacer más grande, puedes dar más valores, los valores que tú quieras, 16, 17, 18, y fíjate que se van agregando automáticamente. Eso es la ventaja de utilizar tablas, ¿verdad? Si te das cuenta, entre más grande sea el valor de la n, los puntitos se acercan más y más a un número, ¿verdad? ¿A qué número tiende? Si yo doy un n más grande, 21, 22, 23, los puntitos se acercan más, se van elevando un poco más, y un poco más, y un poco más. Tienen el valor 1, pero no es igual a 1. Puede ser 0.9999 infinito, pero no idéntico a 1. Ahora, se dice que el límite, cuando el número n de la sucesión tiende a infinito, es igual en este caso a 1. Y gráficamente es este comportamiento. Los puntitos de la sucesión tienden a este valor. Ese es el límite. ¿Vale? Bueno, ahí podemos visualizar esto. Podemos graficar otra, vamos a hacer otra sucesión. Ahora, déjame ver la del libro. Un poquito extraño.
Ok. No me deja. A ver. La sucesión que vamos a graficar es la de la que tiene unos signos raros. Era -1 elevado a la n, ¿vale? Esto multiplicado por n más 2 dividido entre 3 a la n. Aquí debes tener mucho cuidado, nada más, cuando tú introduzcas, en este caso, la fórmula en tu tabla. Utiliza el número correcto de paréntesis. Borro aquí. De hecho, aquí no tengo que seleccionar todo, solamente pongo aquí el cursor y le doy borrar. Y listo. Ponemos igual, porque va a ser una fórmula. Pongo unos paréntesis por aquí. 3, de hecho, va a ser -1 elevado al exponente n. Me dejó la cosa. Ok, creo que ya. No sé qué pasó. Parece ya haberse resuelto. Multiplicado por n más 2. N más 2 es este más 2. Bien. Y todo esto dividido entre 3 a la n. 3 elevado a la n. Otra vez. 3 elevado a la n. Cierro. Enter. Y mira, te da automáticamente todos los valores. ¿Te das cuenta? Se van alternando. Menos, más, menos, más, menos, más. ¿Vale? ¿Cómo se verá gráficamente la cosa? Vamos a insertar gráfico de dispersión. A seleccionar datos. En este caso son estos de aquí. Ahí está. Aceptar. Y mira cómo se va comportando. Es una cosa extraña. No es una línea recta. Si tú le haces un zoom muy, muy grande, vas a ver que estos puntitos, unos están por abajo, otros por arriba de la línea 0. ¿Y por qué estamos tan seguros de eso? Pues porque los signos se van alternando. Menos, este -1 debe ser n igual a 1, es este punto de acá. Luego le sigue el n igual a 2, es positivo, debe ser este de acá. Luego n igual a 3, este de aquí, mira, 3, menos 0 punto lo que sea. N igual a 4, 5, 6, 7, 8 y se van alternando. Ninguno es 0, ¿te das cuenta? Es un número muy pequeñito, fíjate, de orden de 10 a la menos 9, pero no es 0. Y podemos graficar más. Y los signos se van alternando. Sin embargo, no encontramos el 0. No se ve. Entonces, gráficamente estos puntitos lo que hacen es oscilar alrededor de 0. A veces son positivos, a veces negativos, positivos, negativos. ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito? En este caso, si n tiende a infinito, el número, bueno, la fórmula te dice que es cada vez más y más pequeño. Se aproxima a 0, pero no es exactamente 0. Por lo tanto, podemos quizá calcular ese límite. Y ese límite puede ser igual a 0. ¿Vale? Todavía tenemos unos minutos. Así es como se comportan gráficamente las sucesiones. Algunas tienen un comportamiento, ¿cómo decirlo? Bueno, como que tienen una tendencia, se aproximan a cierto valor conforme vas incrementando el valor de n, pero hay otras que no. Hay otras que simplemente no tienen ese comportamiento. Mira, para ilustrarlo. Vamos a copiar esta. Y mi fórmula ahora va a ser simplemente -1 a la i. -1 a la i. ¿Cómo grafico esto?
Introduce con cuidado la fórmula. Esta aquí no es una tabla. Entonces, como decimos, un copio esta. Listo, ya es una tabla. Vamos a aplicar menos 1 elevado a la n. Lo introduces aquí en el Excel. Menos 1 elevado a la n. Elevado a la n. Listo. Enter. Y mira, tienes 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1 y así sucesivamente. ¿Cómo se ve esta cosa? Ya te la sabes. Aquí insertar, dispersión, seleccionar datos. En este caso los datos son estas dos. Aceptar. Y mira, tienes esto. Esto de aquí no tiene un límite. Si tú incrementas el valor de n, el que le sigue, por ejemplo, el último, aquí es 20,1. El que le sigue es 21,-1. Luego 22,1. Y luego menos 1. Y luego más 1. Y luego menos 1. Y luego más 1. No hay una tendencia. No se acerca a cierto valor. Brinca abruptamente de menos 1 hasta más 1 y regresa. ¿Vale? En estos casos no hay límite para esta sucesión. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? ¿Están ahí? Sí, profe. Vale. Bueno, estas son las sucesiones. Se clasifican. Esta, de hecho, es una sucesión alternante, por obvias razones. Alternante porque cambia de signo. Más, menos, más, menos. Analizar la convergencia de una sucesión se refiere a ver si la cosa tiende a un valor finito, como las de aquí arriba. Esta tiende a 0, por lo tanto converge a 0. Esta sucesión converge a 1, ya que entre más grande sea el valor de n, se aproxima más y más los puntitos al valor 1. Esta sucesión no converge. Se dice que diverge, ¿vale? Porque no tiende a un valor. De repente es 1 y de repente es menos 1. Y así, sucesivamente. Bueno, déjenme generar una segunda video. Quedan unos minutos y no me alcanza. Vamos a ver.